Buenos días con todos. Hoy continuamos el podcast continuamos el podcast con el título del episodio, La historia de un líder. Contamos con la presencia de Mario Rodríguez Rossi, CEO de Microsoft. Y bueno, hoy nos va a contar su historia desde sus primeros pasos hasta su llegada a la gerencia. Comunicarle que este podcast es un proyecto dentro del curso de desarrollo de competencias gerenciales de la Universidad de Lima y va a ser grabado ¿usted está de acuerdo con el uso de su imagen y audio? 100%, ningún problema. Gracias. Y gracias por la invitación, Max. Y bueno, gracias por aceptar. Trátame de tú, dicho sea de paso. Gracias. Bueno, vamos. Hoy contamos con Mario Rodríguez Rossi, CEO de Microsoft, que en alguna vez tuvo dificultad tal vez para elegir su carrera y empezarla, como en todos nosotros. Primero comenzando con sus primeros pasos, ¿qué le ayudó a usted a elegir su carrera? ¿Fue difícil? ¿Qué influencias tuvo? Por favor. Mira, en verdad, para ser completamente, antes que nada, primero nuevamente gracias por la invitación. Como exalumno de la universidad, yo feliz de sentarme con ustedes. Así que eso era lo primero, ¿no? Y agradecerles a ustedes por haber sido perseverantes, pues mi agenda no es tan fácil, pero finalmente acá estamos. A ver, para responderte, en verdad, para ser sincero y honesto, a mí no me fue tan difícil encontrar mi carrera por dos motivos, ¿no? Lo primero es porque yo vengo de una familia de emprendedores ligados al segmento metal mecánico, al segmento manufactura. Yo estudié ingeniería metalúrgica, que existía en la Universidad de Lima, ¿no? Hasta hace algunos añitos. Hoy día no existe, me da mucha pena que no exista porque es una carrera que el Perú necesita. Pero bueno, independientemente de eso, entonces yo nací en una familia que se dedicaba a esto. En el estacionamiento de la casa de mis papás teníamos un laboratorio, un pequeño laboratorio, una sala que le decíamos el laboratorio, un cuarto, donde habían tubos de ensayo, cosas para hacer cosas químicas, ¿no? Entonces mi hermano menor y yo, mi hermano que también es ingeniero metalurgista de la de Lima, jugábamos de chiquitos a ser inventores, ¿no? A ser así científicos y reventábamos todo lo que había en ese laboratorio, digamos, ¿no? Básicamente esas eran nuestras travesuras. Entonces siempre tuve contacto con la química, eso fue lo que me llevó en el camino. Y la segunda razón es que en el colegio, en verdad, yo era muy malo para las letras. De hecho creo que lo sigo siendo. No hablo bien, no escribo muy bien que digamos, etcétera. Menos mal hay corrector de texto y eso ayuda. Pero no era tan malo para los números y en verdad sí era relativamente bueno para la química, ¿no? Me venía fácil. Entonces, cuando llegó el momento de escoger qué hacer, para mí fue muy, muy clarito por dónde tenía que ir. Curiosamente, la vida finalmente me trajo a la tecnología, pero esa es otra historia. Pero, ¿cómo escogí la carrera? Así, esa es la verdad. Provocación prácticamente, desde pequeño. Sí, o sea, no... Como que sí, estaba escrito. Sí, eso. Y por ejemplo, yo tuve influencia de parte de mi hermana y de mi familia para ingresar a la Universidad de Lima, ya que ella ingresó a Derecho primero y ya culminó su carrera. Y bueno, por eso yo también elegí esa universidad. ¿Usted en ese caso cómo buena eligió pregunta. la Universidad de Lima? Bueno, es curioso, mira, y yo siempre, la vez pasada tuve un evento y estuve con la rectora, ¿no? Y le decía, oye, yo soy un buen cliente porque mis hermanos de la de Lima, yo de la de Lima, mis hijos de la de Lima, ¿no? Entonces ya es segunda generación en mi familia. Tuve una hermana que estudió antes en la de Lima, entonces más de una vez la acompañé y me gustó la universidad. Ahora, lo que ustedes ven como la Universidad de Lima hoy no se parece en nada a lo que yo vi antes, ¿no? Pero era bonito ir a la universidad, me parecía bonita. Pero en verdad elegí la de Lima porque la carrera que yo quería, que era metalúrgica, había ahí o en la uni.
Y la uni, en la época en que estudié yo, eran 8 años de carrera porque hacían huelga todo el tiempo, era la época del terrorismo, era muy difícil poder tener una carrera en un tiempo determinado porque a veces cerraban la universidad por meses, ¿no? Muy buena universidad, el nivel espectacular, o sea, pero había ese problema. La de Lima, ya la conocía por mi hermana, no me quedaba cerca de la casa, pero tenía la carrera y me gustaba también que la de Lima siempre ha tenido un enfoque gerencial, ¿no? O sea, si bien es cierto, aprendes la parte técnica, aprendes de la carrera, te prepara también luego para liderar y yo creo que ha sido parte de la base de por qué estoy acá hoy, ¿no? Claro. Bueno, y también me podría decir qué habilidades cree que le sirvió lo que le enseñó en la Universidad de Lima para, digamos, ser líder hoy en día. Sí, lo pienso mucho cuando miro en retrospectiva y cuando tengo este tipo de conversaciones y reuniones. Y si tuviera que resumir, son muchos yo creo, pero si tuviera que resumir en 3 cosas, te diría, me despertó, creo que la forma de enseñanza me despertó a ser muy curioso, ¿no? Investigar todo, no dar nada por sentado, siempre estar curioseando, ¿no? Y yo siempre cuento esto, yo si tengo 2 minutos libres, o estoy metido en un podcast, o estoy en Copilot preguntando alguna cosa que no me quedó clara de la última reunión y tratando de entenderlo, y hago 15 preguntas más, o sea, no es una pregunta que hago, sino hago 15 preguntas más, entonces no me interesa saberlo todo, lo que me interesa es entender y aprender, ¿no? Eso es uno, entonces la curiosidad. Lo segundo es lo que acabo de decir, siempre esa búsqueda por aprender, ¿no? Yo tengo 54 años y todos los días aprendo algo nuevo. Claro. Desde mis hijos hasta mi trabajo, ¿no? Entonces, creo que esa es otra de las cosas que es súper importante para lo que viene. Y lo tercero, yo creo, yo estaba en una facultad muy chiquita, ¿no? Entonces, como era muy chiquita, era muy de familia, y ese concepto de trabajo en equipo, de estar en familia, de ayudarnos, de hacer mancha, porque no éramos, pues, no sé, como industrial o como sistemas o como comunicaciones, que hay cientos de personas. Metalurgia habíamos 80 gatos en toda la carrera, ¿no? Los 10 ciclos, ¿no? Entonces, mi promoción éramos 4, ¿no? Entonces, o nos hacíamos patas o nos hacíamos patas, ¿no? Entonces, eso es algo que he mantenido en mi cultura de liderar equipos, por ejemplo. ¿Y nos podría contar sobre su primera práctica preprofesional y también su primer trabajo profesional? ¿Cómo lo tuvo, mira, qué increíble. Me venía en el auto con mi hijo, que ya lo conocieron, que está acá, porque está de vacaciones y le encanta venir a la oficina, es más chiquito. Y me venía preguntando eso en el carro, ¿no? Mi primera práctica fue en una empresa que se llamó Inresa, que en los 80s era una empresa enorme, tenía unas 5.000 personas y hacía línea blanca, unas refrigeradoras, eso sobre todo, cocinas, refrigeradoras y otras cosas, ¿no? Fabricación. Sí. ¿Por qué practiqué ahí? Porque la empresa que tenían mis papás, que también era una metalmecánica, le hacía piezas y partes en maquila a esa compañía. Entonces tenían muy buena relación con ellos y mi papá me dijo, me encantaría que entiendas el proceso, me encantaría que conozcas más a dónde van nuestros productos, etcétera. Y tengo buenos amigos ahí. Yo estaba en segundo ciclo de universidad o algo así. Segundo. 18 años. Esto queda en el Callao, al fondo del Callao. Y era verano. Y me consiguió la práctica y ya pues... Y mi práctica fue en planta, ¿no? En planta de producción, en línea de producción, y hacía de todo, aprendí el proceso, me movilizaba en mi micro, ¿no? En carnavales me caían mis globazos de agua, me llegaba empapado a mi casa, ¿no? El viaje eran 2 horas y media hasta llegar, aprendí todo. Así que esa fue mi primera práctica. ¿Y la que ya es profesional, cómo consiguió ese trabajo? O sea, yo siempre trabajé en el negocio familiar. Entré a Planilla a los 18 años, de hecho. O
sea, después de esa práctica ya comencé a trabajar Claro, fijo, ¿no? Ujú. Y después hice a los 23, ya habiendo terminado la carrera, 23, 24, hice un máster en un Executive MBA, ¿no? Sí. Lo hice a tiempo parcial, lo hice acá en Perú. Ah, Y mientras estaba haciendo ese Executive MBA, alguien de mi salón me ofreció irme a IBM, ujú. que era nada que ver con mi carrera, que no tenía absolutamente nada. Yo no había estudiado tecnología, Ujú. pero necesitaban a alguien que hable el idioma de la industria y lo traslade a tecnología, ¿no? No, claro. Y me dijeron, la parte tecnológica la vas a aprender. No fue una práctica, ya era para ser empleado. Yo no tuve más prácticas. Solo tuvo una, digamos. Bueno, practiqué en una minera. Ujú. En una minera, yo siempre digo, donde solo Dios sabía cómo llegar, porque esto quedaba en la parte más alta, en los Andes, entre Cusco y Arequipa. Ahí viví 3 meses. Me había olvidado de eso. También fue otra experiencia espectacular. Solito, ¿no? Sin tener a tus papitos y a tus amigos cerca. Un televisor donde miraba a todo el mundo, ¿no? Una experiencia espectacular. Pero, digamos, mi primer trabajo no ligado a la metalurgia fue en IBM, que finalmente lo tomé y pasaron 28 años hasta hoy. Y se convirtió en gerente, ¿verdad? A los 10 años. 10 años después. Entré, los primeros 10 años fui consultor, de ahí pasé a unidad de producto, hice como 3 o 4 cosas diferentes, y de ahí los siguientes 10 años, yo estuve 20 años ahí, los siguientes 10 años ya fui gerente para Perú, para la región, de algún producto, de algún servicio. Lo último fue inteligencia artificial, los últimos 3 años de carrera, ¿no? Esa fue mi carrera en IBM. Bueno, continuando, me presento, soy Fausto Valencia. Fausto, ¿cómo estás, compadre? ¿Qué tal? Yo le voy a hablar más sobre su ascenso profesional. O sea, ¿qué habilidades o oportunidades le abren un camino para conseguir un rol de liderazgo como tiene ahorita? Es una pregunta más larga, ¿no? ¿Qué habilidades le abren camino a un líder? A ver, sin dudas tus resultados mandan, ¿no? El haber mostrado resultados, el haber cumplido o excedido los retos que te han puesto desde el punto de vista cuantitativo, no te hacen líder por no estar en la cancha y meter goles. ¿Sí es? Tienes que haber jugado tus partidos, tienes que haber tenido partidos perdidos, tienes que haber tenido lesiones, etcétera, poniéndolo en términos futbolísticos, ¿no? Entonces, resultados es uno. Y yo creo que lo otro son ya un poquito de capacidades que son necesarias para liderar, ¿no? Hacer que tu equipo vaya más, por ejemplo. Eso es una cosa, motivar a la gente, generarles ambición, tener capacidad de escucha, ¿no? Yo hablo un montón, pero así como hablo un montón, escucho un montón. Y entiendo un poco qué es lo que la gente está necesitando, esperando. Yo creo que también, o sea, en general te diría, Fausto, habilidades blandas, ¿no? Liderazgo, trabajo en equipo, escuchar, desarrollar ambición, sobre todo en equipos de negocios de alto impacto, ¿no? De resultados, ¿no? Va un poco por ahí. Yo creo que eso es un poco las cosas que hicieron que llegue a donde estoy hoy, ¿no? ¿Y en qué momento decidió ser? O sea, ¿en qué momento pudo sentir que podía ser CEO de México? A ver, no, es una buena pregunta porque yo creo que todos tenemos que tener, no todos tenemos que tener, pero está bien tener el deseo de querer ocupar un puesto más allá, ¿no? Siempre que yo tengo una conversación con una persona de mi equipo, que estamos en esa conversación de desarrollo de carrera, mi recomendación es siempre piensa 2 puestos más allá. No como el que tú quieres el siguiente, sino
uno más incluso, que seguramente es como el del jefe de tu jefe. Y de ahí construye hacia atrás, ¿no? Entonces yo creo que sí es súper importante tener ambición. Es una palabra que a veces suena fuerte, que a la gente no le gusta mucho, que se confunde con el ambicioso, ¿no? Pero la ambición, cuando es buena, es súper poderoso, es un vehículo poderosísimo para avanzar, para conseguir cosas, etcétera, en buena ley. Entonces, yo te diría que siempre tuve muy claro a dónde quería ir y tengo muy claro qué quiero después, ahora. Y también tuve muy claro que tenía que ganármelo, que nadie me lo iba a regalar, ¿no? Y ganármelo significaba primero poner los resultados en la mesa, exceder las expectativas, de hecho, eso es algo importante. Segundo, buscar cómo diferenciar mi trabajo y el de mi equipo. Tercero, hacer que reunir al mejor equipo posible, ¿no? Eso es súper importante. Es medio cliché, la gente siempre dice eso, no, mi equipo es lo máximo, es lo mejor, etcétera, pero eso tiene que ser cierto, ¿no? Y nada, más condiciones, pero por ahí fue la cosa. Bueno, yo soy Alonso Campos y seguiré con la entrevista, bueno, con el podcast. Ahora hablaremos un poco de la pandemia. Ajá. Por ejemplo, a mí la pandemia me agarró cambiándome de colegio. Ah, sí. Y fue difícil porque no conocía a los chicos, Claro. y fue un poco difícil hacer amigos. Además de que estaba pasando de primaria a secundaria. Y bueno, a usted, ¿en qué etapa profesional lo agarró la pandemia? Primero, gracias, Alonso, por estar acá. Gracias por tu tiempo. A ver, estamos parecidos, ¿ah? Porque a mí me agarró a 10 días de haber entrado a Microsoft. Entonces recién estaba entendiendo el tráfico de la zona, recién estaba conociendo a algunas de las personas. Encima fue en verano, entonces había gente que estaba de vacaciones, ¿no? Verano, la gente aprovecha para irse de vacas. Entonces el equipo que me tocó liderar, por ejemplo, habían varias personas que no había conocido físicamente y que no conocí físicamente todo el siguiente año y pico que nos tuvieron guardados, ¿no? Los conocí por cámara, ¿no? Habían sitios de la oficina que no había conocido todavía. Yo no había venido a esta sala porque no había tenido chance, ¿no? En esos 10 días, ¿no? Claro. 10 días contando fin de semana, te estoy diciendo, Claro. ¿no? Que no se viene a trabajar. Entonces, así me agarró la pandemia. Y luego a mi casa, ¿no? Así fue. O sea, yo estaba completamente nuevo en la compañía. Así me agarró. Debió ser difícil porque supongo que usted, para liderar, tiene que conocer mucho a las personas que... Tal cual. Hay, Dime. ¿Qué lección, qué decisiones difíciles tuvo que tomar en ese momento? A ver, me has hecho dos preguntas. La primera es si fue difícil. Obviamente fue difícil, ¿no? Porque, como te digo, no conocía a todo el equipo, parte del equipo no había estado acá. Yo era alguien que venía de fuera, no era alguien que había estado en Microsoft antes. Entonces, eso genera una tensión, un tedio, un miedo en la gente, ¿no? Eso fue lo difícil de enfrentar una situación que nadie estaba preparado, que nadie había visto venir, y uno de mis estilos de liderazgo es estar muy cercano a la gente. Entonces, yo siempre digo, ahí es donde me sacas el jugo, ¿no? Entonces, no poder hacerlo, ya era una complejidad. Ahora, ¿cómo hice para que eso funcione? Es una muy buena pregunta porque no me acuerdo bien, pero haciendo un poquito de memoria, fue tratando de estar lo más cerca, ¿no? Constantemente, ¿no? Tener conversaciones más allá, conocer a la persona. A mí me importa mucho conocerte como persona, si vamos a trabajar juntos, ¿no? Saber cómo se llaman tus hijos, saber cómo se llama tu mamá, tu esposa, qué temas tienes, si me los quieres contar, si no, también está bien, ¿no? Pero trato de establecer un vínculo más allá del trabajo, porque
Con la gente que yo trabajo estoy más horas que con mi familia, lamentablemente, ¿no? Entonces, si no tengo un vínculo cercano con la persona, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿No? Respeto también la gente que respeta los espacios y tal, me parece que está bien. Mi estilo personal es muy afiliativo, ¿no? Tampoco vengo a la oficina para hacer mis mejores patas de la vida. Para eso tengo mi círculo de amigos, ¿no? Mi familia, lo que fuera. Pero sí es de mi interés generar relaciones de largo plazo, y si puedo generar amistades eternas, que me ha pasado en todos mis trabajos. De hecho, tengo gente que me ha seguido ya en varias empresas. Yo estaba en 4. Esta es la 4ª y última. Yo ya no creo que trabaje ser empleado para nadie más, espero. No es plan de mi carrera. Hay gente que me ha acompañado en todo este viaje, ¿no? Entonces ya he generado vínculo más allá del trabajo. Entonces, en concreto y en específico a tu pregunta, lo más difícil fue eso, establecer un vínculo de confianza. Confianza es una palabra súper importante cuando lideras un equipo. Tu equipo confía en ti, ¿no? Claro. ¿Y cómo afectó la pandemia a la empresa? ¿Qué cambios tuvo que hacer? ¿Cuáles fueron las dificultades que usted tuvo que resolver? Mira, en verdad la pandemia nos afectó positivamente desde el punto de vista de resultados. Yo creo que en tecnología todas las compañías tecnológicas tuvieron un salto impresionante. Para que te des una idea, nuestros centros de cómputo, que la gente conoce como nubes. A mí es divertido cuando yo hablo de la nube porque la gente mira para arriba, ¿no? Pero las nubes son centros de cómputo. Tuvieron que crecer 60 veces en los primeros 6 meses de pandemia. ¿Tú te imaginas crecer 60 veces tus capacidades tecnológicas en 6 meses? ¿Ok? Y ese crecimiento de 60 veces fue porque teníamos una demanda viva. Teams, que por ejemplo, por mencionar un caso, que es nuestra herramienta de... es mucho más que solo videollamadas. En Teams, en verdad, es casi que un portal donde trabajas todo. De ahí tomamos cursos, en fin, hacemos un montón de cosas. No sé, pues teníamos, por ponerte un ejemplo, antes de la pandemia, 500 llamadas semanales, pasamos a 20.000. Solo en Perú, ¿no? Tengo clientes que tenían, no sé, 100 llamadas semanales, pasaron a 50.000, ¿no? Al mes, ¿no? Porque no había otra. O sea, Claro. ¿cómo te comunicabas si no era por eso, no? Claro. Entonces, yo creo que sí tuvimos, desde el punto de vista de resultados, un impacto positivo, más bien. Obviamente no fue lo mismo que otras empresas, ¿no? Pero esto fue, otros ejemplos, otras empresas, o sea, tú estabas en tu casa, no tenías una pantalla, los que vendían pantallas les fue muy bien, los que vendían computadoras les fue muy bien, las empresas que venden soluciones como Microsoft les fue muy bien, Claro. ¿no? Eso no es un secreto. ¿Qué otras dificultades tuvimos? Obviamente la interacción. Aunque nosotros ya veníamos en modelo híbrido, es muy común en las compañías tecnológicas que eso suceda, con lo cual no fue tan distinto al día a día. Pero para mí lo que te cuento primero, o sea, el poder formar un equipo y generar confianza con el equipo, ¿no? Eso fue un reto y a Dios gracias funcionó. Y el día que conocí a la gente en vivo fue espectacular, ¿no? Porque era como que los conocía toda mi vida. Fue lindo, ¿no? Eso. Y, por ejemplo, ¿qué enseñanza le dejó personal la pandemia? Uy, muchas, ¿no? Primero a tener siempre un plan B y a estar preparado para todo, ¿no? Hacerle más cosas a las posibles crisis que pueden venir, ¿no? Creo que a todos nos hizo más conscientes, ¿no? Ahora, cuando hay un simulacro de sismo, por ejemplo, ahora ya te lo tomas en serio, ¿no? Yo en mi casa ya tengo mis mochilas de seguridad, por ejemplo, listas en la puerta, etcétera, con cosas, y las revisamos constantemente para que no es la misma que está hace 2 años ahí tirada, ¿no? Ya todo lo que está dentro venció, ¿no? Entonces estamos en eso. Creo que eso nos ha enseñado la pandemia. Lo otro
que fue riquísimo para mí. Y yo siempre digo, yo estaba al rojo en cantidad de horas dedicadas a mi familia, pues estos negocios te jalan mucho tiempo personal. Y ahí me puse en azul, ¿no? Porque aprendí a compartir mucho con mis hijos, a almorzar con ellos, en la medida de los horarios, a convivir absolutamente las 24 horas, ¿no? Entonces fue súper rico por ese lado, ¿no? Tenía ocupaciones con cada uno, entonces... pero eso me enseñó, me dio la posibilidad de entender la dinámica de mi familia, por ejemplo, ¿no? Lo tercero yo creo que fue una lección de humildad, ¿no? Yo tengo la suerte de tener gente que me pueda ayudar en la casa, a las tareas normales de la casa. Bueno, ya no había, pues, ¿no? Entonces, sorry que lo diga así, pero para ser sincero, tender camas, lavar ropa, ¿no? Barrer, Cuesta. tirar, pulir piso, ¿no? Las cosas que uno tiene que hacer en una casa, que cuando uno puede tener la suerte de que alguien más lo haga por ti, pero ya no hay, lo tienes que hacer tú, ¿no? Entonces eso te ayuda de nuevo a pisar tierra, ¿no? Y a no creerte nada más, ¿no? Y hacer las cosas que tienes que hacer. Entonces, eso me pareció espectacular. De hecho, es una costumbre que se nos ha quedado, ¿no? Y que enseña cosas, ¿no? Entonces, eso me parece bueno. Porque te da la humildad y te enseña que ni la plata, ni los puestos, ni nada que es físico te hace más que nadie, ¿no? Al final todos somos igualitos. Claro. Una más, yo creo que te da disciplina, ¿no? Porque te pones mucho más estructurado en tus reuniones, ¿no? Respetas los horarios y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces te da una estructura, te hace más disciplinado, más estructurado, ¿no? Yo soy bien desestructurado, pero tengo que decirte que eso me ayudó un poco a estructurarme mejor. Claro. Eso. Y en su etapa como CEO, ¿cómo hizo para sobrellevar su vida personal con su vida profesional? O sea, lo hago todo, es un reto todos los días para mí, ¿no? Yo tengo, esto lo aprendí de alguien, de un mentor cercano, y lo trato de copiar. Tengo, digamos, 3 esferas que trato que sean parte de mi gobierno personal, ¿no? Una es mi familia, y estoy tratando genuinamente de que cuando llego a la casa corto celular y corto oficina, todavía no lo logro bien, pero corto celular y corto oficina y trato de entender la agenda de ellos, así como cuando estábamos en la pandemia, ¿no? Trato de tener conversaciones con ellos, de saber cómo les fue en su día, qué lo frustra, qué no lo frustra, etc. No es tan fácil, pero eso es, ¿no? Meterme en el detalle de las cosas más simples de la casa, ¿no? Y cortar con la chamba, esa es una esfera, ¿no? Mi familia, mi tiempo familiar, ¿no? Lo segundo es, en el trabajo, dedicarle mucho tiempo al equipo, ¿no? A todo el equipo, ¿no? No solamente al que me reporta directamente, sino a todo el equipo. Entonces, trato de buscar sitio en mi agenda para no llenarme de muchas reuniones y tener tiempo para sentarme a tener conversaciones con la gente. Eso es parte súper importante para mí, no solamente resultados, no solamente el día a día, sino el cómo hago que la compañía vaya más, o cómo hago no yo, sino cómo doy mi parte para que eso suceda. Y mi tercera esfera soy yo, ¿no? Entonces, soy yo significa mi deporte, ¿no? Para mí es importantísimo, yo necesito, mi cuerpo me pide hacer deporte diariamente, 1 o un par de horas, y la única forma de que eso suceda es despertándome muy temprano, que a Dios gracias duermo poco
lo cual no me siento tan orgulloso, pero esa es la verdad. Duermo poco, toda mi vida dormí poco. Y eso me permite despertarme muy temprano y hacer mi deporte y sentir que estoy vivo, sentir que estoy con energía, sentir que estoy cargado, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante aprender para mí. No soy lector, yo no leo libros, en verdad no podría decir que leo libros. Ojeo, me gusta leer cosas muy cortas, 10, 15 páginas, y sí soy un consumidor de contenido brutal, ¿no? De podcast, de videos, de entrevistas, me gusta consumir muchas cosas y aprender de ahí. Entonces, mis 3 esferas son mi familia, mi equipo y yo, mi agenda personal, ¿no? Entonces, trato de mantener un balance entre las 3 cosas. Eso es lo que trato de hacer. Y de su etapa como CEO, ¿qué usted cree que es lo que sí o sí necesita un CEO para poder liderar una compañía tan grande como la que es Microsoft? ¿Y cuál fue lo más difícil para usted? Varias cosas ya, pero si te tengo que mencionar 2 o 3, la primera es generar confianza. Generar confianza en tus clientes. Si no hay clientes, no hay compañía. Nuestros sueldos nos los pagan los clientes. Eso hay que tenerlo clarísimo. El cliente es lo primero que hay. Por ellos vivimos. Muy claro. Entonces, generar confianza con nuestros clientes, con nuestros partners, que son nuestros brazos de llegada a los clientes, con nuestro equipo, que son quienes ejecutan las cosas que hacemos para. Y la confianza no se impone por el rol o el nombre del rol que tienes. La confianza se gana, se construye, se trabaja, se desarrolla, se gana. Confianza es súper importante. Lo segundo es buscar ser muy transparente, decir lo que está bien y decir lo que no está bien. Y estar abierto a escuchar lo que te gusta escuchar y lo que no te gusta escuchar. Lo tercero yo creo que es humildad, ¿no? Yo tengo muy claro que yo estoy transcurriendo o discurriendo por un puesto, pero al final del día yo sigo siendo yo, Mario. Con mis defectos, con mis capacidades, con mi forma de ser, con las cosas que tengo que aprender y mejorar, etc. El puesto es el puesto. Y hoy día me toca a mí estar en ese puesto. Mañana me tocará a alguien más. Y yo sigo siendo yo, ¿no? Entonces es tomar estas cosas con mucha humildad, no creerte más. Uno dice, el CEO, el gerente general de Microsoft, ¿no? Y piensa, esta compañía tan enorme, ¿no? Y este señor debe sumar más rápido que todos, ¿no? De ser muy inteligente, ¿no? Cero, ¿no? Cero, ¿no? Todo lo contrario. Pero es eso, es entender que uno pasa por estos puestos. Hay varias cosas más, pero yo te diría que esas cosas son súper importantes. Si te das cuenta, todas son habilidades blandas. Y yo creo que eso es lo que en lo que nos tenemos que enfocar en lo que va a venir con todos estos cambios tecnológicos que están habiendo, ¿no? ¿Qué es lo más difícil? O sea, en verdad hay un montón de cosas difíciles y complejas, pero que son parte del día a día. Yo te diría, de las cosas que más te ocupan, te diría, estar en constante aprendizaje. O sea, a ver, hace 2 años no hablábamos de inteligencia artificial generativa. 2 años. O sea, noviembre del 2022 aparece ChatGPT y ahí empezó ese viaje, ¿no? 2 años y unas monedas, ¿no? Claro. Pero inició la pandemia y no sabía, o sea, no tenías ni idea que ibas a tener un ChatGPT, por ejemplo. Copilot, 6, 7 meses después. ¿Así es? Hace 3 meses no existía GPT-5. Ahora ya hay. Y ahorita ya están saliendo nuevas versiones que hacen más cosas más importantes que eso, ¿no? Entonces, ahora estamos hablando de agentes, ¿no? Ustedes están en tecnología, saben de lo que les estoy hablando. Entonces, cada semana está saliendo algo nuevo, está cambiando algo.
es cómo te mantienes al día. ¿Sí es? Entonces necesitas estudiar mucho, ¿no? Necesitas aprender mucho, necesitas curiosear mucho. Eso a mí me encanta, me mantiene en dinamismo, pero es un reto, ¿no? Porque para ganarme la confianza, que es de donde te empecé a hablar, no me la gano floreando, ¿no? Me la gano demostrándolo con hechos, ¿no? Entonces, eso es. Bueno, continuando, ya que nos contó toda su experiencia, no sé si podría darme un consejo un consejo a alguien que está recién empezando su carrera y que quiere aspirar a un rol de liderazgo como usted. Sí, no, feliz. Más de un consejo, ¿no? A ver, los he ido diciendo a lo largo del podcast, pero una que para mí es la número 0 es sé muy curioso, ¿no? Nunca salgas de una reunión, de una clase, de una conversa con algo que después digas, oye, eso que dijo, esa palabra que dijo yo no sé qué es. Y la asumes como que ya, pues lo dijo y ya en algún momento lo aprenderé, o sea, o ya te lo guardaste en el bolsillo y ya. No. No salgas de tu reunión, de tu conversación, sin no saber, sin no entenderlo todo. Y si no lo entendiste, preguntas. Curiosea. No está mal, está bien. Está bien decir, no sé, no entendí. Vuélveme a repetir o explícame qué es. ¿No? No sé, yo a veces estoy conversando con clientes y les hablo de agentes, ¿no? Y me dicen, y yo me doy cuenta, me hacen así, y me doy cuenta que no me han entendido. Entonces les pregunto, ¿me entendiste qué significa un agente? Entonces me dicen, no, la verdad no. Entonces, bacán, te explico, ¿no? Y le explico, ¿no? Entonces, mi primer consejo es, humildemente les doy consejos, ¿no? Pero mi primer consejo es, no se queden, mejor dicho, sean muy curiosos, sean hiper curiosos. Y hoy día tienes 1000 herramientas con las cuales resolver tus temas. Segundo, entrénense mucho en habilidades blandas. Lo que se viene para ustedes, chicos, no es quién sabe más del producto, de la tecnología, quién codea mejor, quién hace arquitecturas mejores de tecnología. La tecnología misma te va a ayudar en eso. Va a ser muy difícil que tú te diferencies. Obvio, siempre hay los más capos, ¿no? Pero después va a ser muy difícil que tú te diferencies porque sepas más de algo en específico. Pero la tecnología te va a ayudar a eso. Creo que es más importante que ustedes se diferencien en cómo lo uso y qué valor traigo a la mesa. Si soy emprendedor, si soy startupero, si soy empleado de una chamba, si soy dueño de algo, si estoy en un negocio familiar, en lo que estés, si voy a enseñar, súper importante que ustedes desarrollen este tipo de habilidades blandas, ¿no? Que las he comentado a lo largo del podcast, y si no, averigüe más. Y tal vez lo tercero, esto siempre lo digo, es pensar en chico o pensar en grande toma exactamente el mismo esfuerzo mental. Exactamente el mismo esfuerzo mental. La diferencia siempre son los resultados. Entonces, en lo que sea que enfrentes, tu propio negocio, tu sitio en la chamba, tu idea, tu emprendimiento, tu sueño, piensa en grande. Avanza chico, pero piensa en grande. Eso es lo que te puedo decir. ¿Y un hábito o un libro que recomiende que le haya cambiado la vida, por ejemplo? Nuevamente, no leo muchos libros, pero hay uno que me encantó porque es así facilito. Y tiene un montón de cosas de liderazgo que siempre recuerdo y que siempre, yo no sé ustedes, pero yo tengo ese tipo de memoria que me acuerdo la página en la que leí algo, ¿no? O sea, memoria fotográfica, creo que le llaman. No sé si existe o yo me lo he inventado, pero yo por lo menos pienso así. Hay un libro que es buenazo que se llama, en inglés se llama Leadership Secrets of Attila the Hun. La traducción sería Secretos del Liderazgo de Atila el Uno.
El autor se llama Wes Roberts. Fue un bestseller. Lo puedes encontrar en cualquier tienda de libros. Es un libro de los 90s. Es así, chiquitito. Y es espectacular. Espectacular. Súper rápido, súper directo a la vena. Y tiene unos 10, 15 tips de cosas que yo hago. Para mí es un libro de cabecera. Ya, para hablando más de su futuro, ¿qué le espera en los próximos 10 años, por ejemplo? ¿Qué aspiras a hacer? Mira, de hecho hay un ejercicio que es buenazo, que me lo enseñó otro mentor mío, que se llama... se me fue el nombre ahorita, pero ahorita me voy a acordar. Esto lo comenzó a hacer el Dalai Lama. Y lo que se trata de, imagínate en 10 años, una foto mental de dónde te ves en 10 años, haciendo qué, y de ahí escribe qué tiene que pasar el año 9, qué tiene que pasar el 8, qué tiene que pasar el 7, el 6, el 5, el 4, así, hasta que llegues a eso, ¿no? ¿A dónde voy yo? Yo creo que tengo una carrera en esta compañía todavía por venir, algunos añitos más. No me he puesto un límite de años, etcétera, pero van yendo bien las cosas y yo creo que algunos años más voy a estar. Pero una vez que no esté aquí, porque no voy a estar eternamente, voy a hacer dos cosas, ¿no? La primera es tener sitio en directorios. Y estoy trabajando en eso, ya estoy en 2. Me gusta, creo que aporto, aprendo un montón. Y creo que con lo que pueda aprender en los siguientes años que esté acá, eso va a servir para que traiga valor a la mesa. Y lo otro es enseñar, que ya lo he hecho, lo vengo haciendo hace, no sé, unos 10, 15 años. Me encanta llenarme la energía de gente joven como ustedes, entonces, y dejar algunas cosas que yo he ido aprendiendo, ¿no? Entonces, a eso me voy a dedicar. El resto de mi tiempo, a hacer deporte. Estar con mis hijos. Y mis nietos ya será, pues, ¿no? Cuando ya vengan. Así que eso. Antes de finalizar, quisiéramos hacer una dinámica con usted, la cual consiste en que elija 5 preguntas dentro de estas que están acá y las responda. Son preguntas rápidas. Rapiditas nomás. Pues yo me voy en floro, ¿no? A ver, vamos a ver una chocolateada. Ya. Ajá. Ahora el problema va a ser leer esto. Cuando se vuelve viejo. ¿Qué tipo de música le gusta más? Rock en inglés. Y soy recontra fanático. Voy harto a conciertos. En verdad, mi último concierto fue Danny Ocean con mi hija, también, o sea, reggaetoneo y tal. Música, lo que sea, pero si tú me dices qué me gusta a mí, rock en inglés es lo que me encanta. ¿Y su grupo favorito de rock? Uy, difícil pregunta. Te digo mi top 3. Pink Floyd, sin dudas. Diría que Rush, que se han vuelto a juntar ahora con una chica que dicen que toca espectacular la batería. Y a mí el tercero, me gusta mucho un grupo en inglés que se llama James. Pero en verdad, tengo una lista de 20, ¿ah? Pero eso, sí, eso. Ya, lo ponemos acá para no volverlo. A ver, vamos a ver. ¿Qué es a lo que más le teme? Uy. Le temo, no sé si es temor o es... Sí, yo podría interpretarlo como temor. Le temo a ver sufrir a las personas que quiero. Que a veces es parte de la vida. Me pasó con mis papás, ya no los tengo acá, ya me están mirando de arriba, pero es muy duro ver eso, ¿no? Y yo soy papá, entonces no sé si le temo o es algo que no me gustaría que suceda, ¿no? Pero la vida es así y hay partes que son así, pero eso. O sea, no hay tanto un temor propio, sino más que todo a sus seres queridos.
A mis seres queridos, sí, sin dudas, sin dudas. Yo creo que es eso. En verdad, sincero, es eso. Pregunta bien profunda esa. A ver, me mandaste al psicólogo con esa pregunta. ¿Cuál es su lugar favorito? Uy. Te diría que cualquiera, playa, frío, casa, calle, lo que fuera, donde nos estamos riendo. Incluso aquí con ustedes. Cualquier lugar donde yo veo que ustedes están disfrutando y yo estoy disfrutando. En general, esa es mi forma de ver la vida. Con mi familia, con mis amigos, con mis clientes, con lo que fuera. ¿No? Eso. No sé si será el cielo o el infierno. Yo no sé, andará riendo, pero bueno, uno de esos. A ver, vamos a ver, nada más. Esta es cortita. Plato preferido, carapulcra. De todas maneras, cevichito, sin dudas. Creo yo de todas maneras, pero como todo, absolutamente todo. Lengua, patita, mondongo, yo le entro a todo. Hasta gato, yo le entro a todo. Última, ¿no? Sí, Ya está. ¿Trabajo remoto o en oficina? En oficina sin dudas. En oficina sin dudas. Yo tengo que... A ver, Dios nos hizo con una configuración de cuerpo para vernos, mirarnos y estar juntos, ¿no? No nos hizo con una configuración virtual, ¿no? No nos hizo con unos ojos especiales para aguantar más tiempo enfrente de una pantalla, con un poder auditivo para tener headphones puestos todo el tiempo. No, nos hicieron así nos configuraron. Entonces, súper importante la parte virtual porque te puede traer eficiencias, porque puede mejorar cosas, pero lo físico es lo físico, no lo cambiaría por nada. Okay. Eso. Bueno, para finalizar, La vuelvo a poner. agradecemos su tiempo Encantado. prestado, ya que tiene una agenda muy, muy apretada. Encantado. Gracias por contarnos su experiencia y darnos consejos, y lo valoramos mucho. Es un honor estar con usted. Gracias a ti por todo. buscarme, gracias chicos por darme la oportunidad. Métanle fe a la universidad, diviértanse y curioseen. Ese es mi consejo. Muchas gracias. Hasta una próxima. Chao.